Buenas tardes. Tiene mérito quedarse a oír nuestro debate después de un magnífico almuerzo y después de un invitado tan especial como José Ignacio Goirigozarri. Y yo les agradezco mucho la presencia aquí. Yo creo que va a ser muy entretenido. Vamos a entrar en un debate muy en la tierra de lo que es el papel de los CFOs, de los consejeros, de los directores generales financieros, dentro del ámbito de un riesgo que es la internacionalización. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que se va a entretener porque tenemos aquí un grupo de ponentes con diferentes experiencias, muy complementarios, con distintas ópticas, que yo creo que entre todos ellos van a dar una visión de lo que es la experiencia de la dificultad que tiene internacionalizarse en España. Y, sin embargo, aunque sea una experiencia compleja, la internacionalización, yo creo que es bueno reconocer que existe en España internacionalización, que 6 de cada 10 euros en el IBEX 35 es un negocio que viene del exterior, que no solamente en el IBEX 35, también en el resto de la radiografía de la empresa española, según los datos del ICEX, desde el 2004 ha crecido las exportaciones en España un 60% y que hay nada menos que 151.000 empresas españolas que exportan y muchas de ellas también están implantadas en el exterior, como las que vamos a tener aquí hoy. Yo creo que la internacionalización es un sueño dorado para algunas empresas, es una condena para otras y es una oportunidad estratégica para la mayoría, y yo creo que de eso vamos a hablar, de las oportunidades estratégicas que hay y cómo podemos materializarlas a través de la experiencia de nuestros ponentes. Muy importante también hablar no solamente de la exportación, sino también de la inversión en el exterior. Nada menos que España invierte ya más de un 13%, está creciendo las inversiones brutas en el exterior hasta un total de 22.000 millones de euros en el año 2013. Pero lo que está muy claro es que internacionalizarse no es una tarea fácil, es una oportunidad indudablemente, pero es una absoluta necesidad que plantea muchos riesgos. Y precisamente para hablar de esos retos, estamos aquí hoy con nuestros ponentes, que, como he dicho, tienen diferentes perfiles, están en diferentes ámbitos de la actividad empresarial. Y yo creo que, sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes. Antonio Uguina es director de Banca de Empresas para España y Portugal de BVA. Anteriormente ha desempeñado otras funciones como director de Mercado de Capitales y presidente ejecutivo de BVA en Puerto Rico. Compagina su carrera profesional con la labor docente como profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, en el área de Financial Markets. María Marín, directora financiera para España y Portugal de Gate Gourmet Spain. María es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Ha trabajado para el grupo Gate Gourmet desde el año 1998, habiendo asumido responsabilidades en diversas áreas como recursos humanos, costing y finanzas, y participando activamente en la compra y reestructuración de Gate Gourmet Spain. Y María luego nos explicarás esa experiencia, que es muy interesante, porque María pertenece a una compañía multinacional implantada en muchos países y ella es la directora financiera de España. Tras la desinversión de la compañía en Portugal, María ahora es la directora financiera de Gate Gourmet para España. Alejandro Amoedo, director económico-financiero del Grupo Puentes, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF en el año 1995 y especialista en la Unión Europea por la Universidad de Santiago de Compostela. Empezó su carrera profesional en el área de consultoría de Deloitte y, tras una colaboración de unos meses en la Secretaría General del Parlamento Europeo de Luxemburgo, se incorporó a la constructora San José, donde trabajó 7 años, ocupando diferentes puestos de responsabilidad, siempre en el área administrativo-financiera. Desde el año 2005, Alejandro es el director económico-financiero del Grupo Fuentes y consejero de varias empresas participadas, y también nos interesará mucho ver la visión del CFO como consejero de las participadas en una multinacional española. Es, por último, profesor de la Dirección Financiera en la Escuela de Finanzas. Y, por último, Antonio Miralles, CFO de Tecnia Group. Antonio es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Jaén y posee máster en Dirección Financiera por el Instituto de Empresa. Ha trabajado más de 10 años, en diferentes puestos financieros, siempre ligado a procesos
de fusiones y adquisiciones. Yo creo que también la experiencia de Antonio en este área de M&A va a ser muy interesante porque es muy activo en el área internacional y eso también es una vía de entrada en otros países. Desde el año 2006 ha trabajado en el Departamento Financiero del Grupo Tecnia en diferentes puestos de responsabilidad, siendo en la actualidad el director financiero del grupo. Como miembro del comité de dirección, elabora en la definición de los planes estratégicos. Los planes estratégicos es una de las que vamos a hablar hoy, de los temas que hablamos hoy. ¿Cuál es la visión de los CFOs dentro de los planes estratégicos de las compañías que están en un proyecto internacional? Y en este caso también se encarga de desarrollar e implementar los objetivos de desarrollo corporativo en el área, como decía antes, de fusiones y adquisiciones. Bien, para situar a nuestros oyentes, yo creo que lo más importante es que empiecen ellos a presentarse y nos cuenten un poco cómo son las empresas. Antonio BBVA creo que es muy conocido, pero igual no tanto lo que hacéis por las empresas en la internacionalización. Bueno, yo creo, gracias por la introducción, Luis. Y nos toca hablar de internacionalización. Yo creo que todos conocéis lo que hace BBVA, pero os voy a dar algunas cifras de lo que supone el negocio internacional en el banco. Más o menos el 72% de los empleados trabajan fuera de España, el 70% del resultado viene fuera de España, el 52% de los accionistas son no residentes. Esos son algunos de los datos que pueden dar el tamaño que tiene el mundo internacional en un banco, en el cual por definición es un negocio internacional. El banco empezó la internacionalización hace muchos años, empezando con sucursales a principios del siglo XX y luego lo aceleró en el 95 comprando bancos en distintas áreas geográficas, primero Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Turquía. Pero este es un proceso continuo. Este mismo año el banco ha reforzado su presencia en Turquía, básicamente comprando un 14,8% adicional del Guarantee Bank. Tenemos ahora el 39,90% al Grupo 2 y básicamente pues, somos el primer accionista y queremos apostar por ese mercado. Esto en el mundo físico, pero como sabéis el banco también apuesta por el mundo digital y hemos hecho varias adquisiciones en el mundo de pequeñas empresas, etcétera, como puede ser Simple, que es una empresa, básicamente es un broker, es un banco por Internet en Estados Unidos, en Portland, Oregón, y que tiene 150.000 empleados y que básicamente lo que hace es mejorar la experiencia del cliente solo desde el mundo digital. Ayer incluso se anunció otra adquisición del banco que se llama Madiba, que básicamente está ligado al mundo de Big Data. Por tanto, internacionalizarse significa estar presente y además es un proceso que ni empieza ni acaba. Simplemente continúa y lo importante es ver cómo manejas el portfolio de productos, el portfolio de activos que tienes en tu balance. Gracias, Antonio. Alejandro, si nos puedes contar qué hace el Grupo Puentes. Muchas gracias, lo primero, Luis, por la presentación. Gracias también a PD por invitarme a participar. La verdad es que felicito a PD por la organización de un evento como este y por su capacidad de convocatoria. Dicho esto, Grupo Puentes es un grupo de empresas del sector de la construcción con más de 30 años de antigüedad, que tiene su sede en Galicia. Su negocio principal es la obra civil y lo desarrolla fundamentalmente a través de dos áreas. Un área que nosotros llamamos área de obra pública, que es la construcción de grandes infraestructuras para administraciones públicas. Y otra área que le llamamos obra privada, que es la construcción de puentes y viaductos para llave en mano, como subcontratistas de grandes constructoras que a su vez trabajan para administraciones públicas. La actividad de puentes es el origen de la empresa, es la especialidad y es una actividad en la que somos líderes en España. Respecto a la internacionalización, la idea empezó a finales del año 2007, se incorporó como una línea de actuación del plan estratégico vigente entonces. Los primeros pasos se dieron en el año 2008, en 2011 se recogieron los primeros frutos y desde 2012 ya es una realidad en nuestra empresa. Actualmente la empresa factura aproximadamente unos 250 millones de euros, el 50% de la cartera es en el extranjero y tenemos presencia en 10 países y en 4 continentes. Gracias, Alejandro. María, por favor, ¿nos explicas un poco qué es Gate Gourmet? Gate Gourmet es una multinacional que se dedica a catering de aviación.
Gay Gourmet nació en un principio como una filial de Swissair, de la línea aérea, y fue creciendo a base de adquisiciones en distintas empresas que ya existían en otros países. En el año 2002, cuando el grupo Swissair quebró, pasó a formar parte de un fondo americano que se llama Texas Pacific, que fue quien la refinanció y la reflotó. Y a partir de ahí, Gay Gourmet siguió creciendo tras la compra de otro grupo de empresas en Estados Unidos. De modo que a día de hoy Gay Gourmet está cotizando, está en la bolsa de Zúrich, está presente en 28 países, tiene más de 150 cocinas en todo el mundo, está facturando a nivel mundial en torno a 3.000 millones de francos suizos. Y en lo que se refiere a España, en España tiene una filial que se llama Gay Gourmet Spain. Gay Gourmet Spain está presente en Madrid y en Barcelona. En el pasado tuvo también filial en Lisboa, en Funchal y en Madeira, pero esta parte se ha desinvertido recientemente, después explicaremos por qué. Y yo creo que es importante aquí mencionar que Gay Gourmet ha ido expandiéndose con una estrategia mixta entre la compra de sociedades existentes o la creación de proyectos Greenfield o, en algunos casos, compras y participaciones en sociedades con socios locales. Y yo creo que quizás luego sea interesante mencionar cómo ha funcionado cada una de estas tres estrategias. En lo que se refiere a España, en volumen, está facturando unos 80 millones de euros, tenemos 1.000 empleados y estamos fabricando unas 35.000 comidas diarias. Y por último, Antonio, cuando quieras, Tecnia Group. Gracias a PIDE por la oportunidad y gracias a todos por atendernos. El Grupo Tecnia es un grupo industrial dedicado a componentes de automoción que nace en el año 98. Es un grupo industrial 100% de capital español, con una facturación actual a previsión de cierre 2014 de 220 millones de euros. Que obtenemos a través de nuestras 18 plantas filiales productivas que tenemos en 7 países, en Brasil, México, Tánger, lógicamente España, Polonia, República Checa, Chequia y Serbia. Adicionalmente, contamos con 3 centros de I+D, desarrollo tecnológico, tanto en Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. 2.000 personas cuenta el grupo para toda su labor productiva y el 65% de su labor viene del negocio internacional. Desde sus inicios, el Grupo Tecnia ha tenido una marcada estrategia de internacionalización vía adquisición de compañías allá donde los clientes de Tecnia, los clientes industriales de Tecnia lo requirieran. Y bueno, pues el grupo tiene en sus planes estratégicos claramente marcado esa vía de crecimiento, tanto complementaria a la orgánica, una vía de crecimiento no orgánica vía adquisición internacional. Y es algo cuyo expertise queda claramente en el track record que tiene la compañía a través de más de 20 operaciones de adquisición en estos 22 años de vida que tiene la compañía. Gracias, Antonio. Como veis, son perfiles completamente complementarios, con diferentes experiencias y también visiones. Y hemos dividido el debate en 2 bloques. El primer bloque es un poco lo que llamamos las lecciones aprendidas o los errores cometidos en los procesos de internacionalización y desde el punto de vista, por supuesto, de la dirección financiera, ¿no? Hemos leído muchos informes, pero concretamente uno de Valencia destacaba 3 errores principales, que el primero es fruto de que hay muchas empresas que se internacionalizan por problemas de necesidad, que tienen una demanda interna muy floja, y ahí lo que hay es una actitud reticente y que es el último recurso, la internacionalización, no está metido dentro del plan estratégico y, por tanto, no hay un alineamiento ni hay un compromiso. El segundo error cometido en términos generales, y ahora nos dirán los ponentes cada uno los suyos, es el cortoplacismo. Es decir, no se puede esperar un retorno de inversión cuando vamos a hacer una inversión en otro país o cuando vamos a implantarnos en otro país, y se tiene que entender que la internacionalización es un proceso de medio y largo plazo. Y por último, muy importante desde el punto de vista estratégico, es acertar con el mercado de destino, elegir bien el país donde nos vamos a implantar.
Y yo os pediría que contarais vosotros cómo han sido estos errores o estas lecciones aprendidas en vuestros procesos de internacionalización. Entonces, cuando puedas. Pues Luis, yo lo que empezaría primero es que creo que aquí hay un problema en esta sala y es que nosotros no somos mediana de lo que es el sistema económico español. Tenéis que ser conscientes de que en España hay más de 3 millones de empresas y el 74% tiene o 2 asalariados o menos. Esa es la realidad de lo que es España. Es decir, nosotros, todas las empresas que estamos aquí, en general somos de tamaño mediano o grande y, por lo tanto, nuestros problemas son distintos del que realmente existe en el tejido productivo español. Por tanto, desde el punto de vista macro, para mí el principal problema que tiene España es precisamente que el proceso de internacionalización es un proceso difícil, que requiere, es complejo, que 2/3 partes de los proyectos fracasan y, por lo tanto, una empresa con pocos recursos puede decidir no hacerlo. Yo creo que ese es el gran problema que tiene la economía española. Por lo tanto, nosotros desde el banco estamos animando al resto del tejido empresarial español a que se anime a este proceso de salir al exterior. Y este proceso de salir al exterior es básico porque España en estos últimos años ha sobrevivido básicamente al sector exterior. Es lo que ha permitido compensar una caída elevada de la demanda interna. Y las empresas deberían considerar que el mundo exterior también es esa oportunidad de poder compensar desviaciones con respecto a sus ventas actuales. En ese sentido, para poder exportar es un tamiz muy importante que determina si una empresa es productiva o no. Al final, la productividad de las empresas viene por innovación, son productivas. Normalmente eso va ligado con tamaño y entonces exportan. Por tanto, tenemos que fomentar ese proceso. Entonces, yo lo que pediría es a las empresas, no a vosotros, porque vosotros ya estáis metidos en procesos de internacionalización, es a aquellas que no han probado este proceso, que lo intenten. Porque incluso si sale mal, tengo muchos casos en los que saliendo mal el proyecto o no saliendo tan bien como estaba previsto, han aprendido y los han utilizado como experiencias de sus propios procesos industriales o de servicio. Y cuando hablamos de ir afuera, yo creo que hay dos formas de ir afuera, lo que has dicho tú de exportaciones o instalándote fuera, pero también hay una versión más fácil para las pequeñas empresas, que puede ser, pues dentro del mercado español, sustituir importaciones que vengan de fuera, porque eso quiere decir que eres competitivo y, por tanto, entras en la cadena de producción mundial, o ser proveedor de empresas que exporten y, por tanto, tiren de ti y tengan ese efecto de arrastre en el medio plazo. Y eso es un poco lo que estamos buscando. Y el segundo punto, que para nosotros es importante, y es que la internacionalización no es una opción. El mundo, con el cambio de la tecnología, con las nuevas tecnologías, lo que se ha hecho es aplanar el terreno de juego y, por lo tanto, es mucho más fácil exportar, pero también es mucho más fácil que sectores protegidos vengan a España. En ese sentido, por tanto, empresas que tienen hoy su nicho de negocio bien establecido no pueden garantizar que mañana lo tengan. Y en ese sentido, no sé, ayer salió en prensa la noticia de Uber. Pues el sector de transporte era un sector que en principio estaba bastante protegido. Pues sale una aplicación, sale una startup que amenaza a todo un sector a nivel mundial. Ayer salió que había una suspensión temporal por parte de un juez, pero en cualquier caso eso genera dinámica. Por tanto, mis dos errores o mis dos consejos es que se intenten, sobre todo cuando estamos en la parte baja de esa estructura productiva, y segundo, y esto vale para todos, que no despreciemos el impacto que va a tener las nuevas tecnologías en todos y cada uno de los sectores. La regulación, nuestra presencia, retardará ese proceso, pero el impacto es imparable. Por tanto, si queremos sobrevivir en largo plazo, tenemos que salir al exterior. Gracias. Alejandro, ¿qué nos cuentas? ¿Qué errores, si se puede preguntar, habéis cometido en Puentes de los que puedan aprender todos nuestros oyentes? Bueno, en mi opinión, en nuestra experiencia, efectivamente coincido. Es decir, la internacionalización es una de las etapas o la etapa más complicada del desarrollo y el crecimiento de una empresa. Todo está interrelacionado, todo está interconectado, todo afecta entre sí y, en mi opinión, es fundamental tener un plan. De eso hablaremos después. Es decir, una estrategia, tiene que haber una estrategia definida. Pero además del plan, tiene que haber un compromiso clarísimo por parte de toda la organización
desde el presidente y el primer ejecutivo hasta el último operario. Ese plan tiene que ser conocido, compartido y toda la gente tiene que tener fe en la consecución del objetivo del plan. Y tiene que haber una gran coordinación entre todos los departamentos de la compañía. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, a la hora de plantearnos implantarnos en un país, hay que analizar, hay que hacer unos estudios previos, hay que estudiar la mejor manera societaria de implantarse, hay que estudiar las licitaciones y las relaciones con la Administración, hay que ver los aspectos fiscales, los aspectos laborales, arancelarios, es decir, implica una coordinación con el Departamento de Contratación, el Departamento de Construcción, el Departamento Financiero, el Departamento Legal y, en mi opinión, esa coordinación y ese compromiso son fundamentales. ¿Y tú crees, Alejandro, que esa coordinación, ese trabajo de control es propio de la Dirección Financiera? Pues yo creo que el departamento, en el amplio sentido de la palabra, el Departamento Económico-Financiero, en gran medida es una especie de pivote, ¿no?, sobre el que se apoyan todos los departamentos, sí, sin duda. María, ¿qué nos cuentas de la lección que ha aprendido Gay Gourmet en todos estos procesos de internacionalización? Yo lo que puedo compartir es la experiencia que nosotros vivimos cuando Gay Gourmet compró la filial que existía en España. Estaba adquiriendo una sociedad española y la tenía que integrar en una estructura multinacional con unos principios totalmente distintos, unos parámetros de medida diferentes, una manera de contabilizar que no era la misma. Y además, a esto hay que añadir que simultáneamente se cambió el modelo de negocio totalmente y se empezó a hacer la venta a bordo. Eso que hoy en día ya vemos como normal, que pase una azafata con el carrito, eso se implantó en el año 2004 y era una novedad total. Entonces, digamos que esto salió adelante porque cuando Gay Gourmet adquiere la sociedad, que es una sociedad madura, con muchísima historia, monta equipos disciplinares en los que intervienen tanto personas que provienen de la sociedad compradora como personas que ya trabajaban en las sociedades de hacía muchos años. Y en estos equipos entra gente de todo nivel dentro de la organización y de todo tipo de antigüedades. Gente muy mayor, con muchísimos años en la compañía, estaba trabajando mano a mano con gente muy joven, con un espíritu muy dinámico, totalmente diferente, y de ahí salieron muchas cosas y muchas ideas. Si esto no se hubiera hecho así, yo creo que había sido imposible montar ese nuevo modelo de negocio en el que se hace la venta a bordo y que el proyecto hubiera salido adelante. Entonces, el posible error yo creo que puede ser a veces por parte de un comprador partir de la base de que ya lo sabe todo y no hacer uso del conocimiento que existe en la organización. Y yo creo que aquí el éxito estuvo en saber sacar de todas las personas que había en la empresa todo lo bueno y saber motivarles, saber enseñarles cuál es el nuevo camino y, sobre todo, quitar los miedos, porque en este tipo de organizaciones y de reestructuraciones pues hay muchos miedos que son lógicos. Gracias, María. Antonio, por favor. Yo coincido plenamente con mis dos compañeros. Obviamente, la internacionalización tiene que estar reflejado en el plan estratégico de la compañía y, por tanto, tiene que tener el compromiso absoluto de toda la organización, empezando desde el consejero delegado hasta el último miembro del equipo. Coincido también en que hay que sacar todo el jugo de estos procesos de internacionalización, pero una vez que está reflejado en ese plan estratégico, una vez que se decide empezar o comenzar un proceso expansivo de internacionalización, tendemos a pensar, y esa es parte de la experiencia que nosotros tenemos, tendemos a pensar que en este caso, en el caso de Tecnia, en el caso de otras compañías que salen vía adquisiciones, que el objetivo es realizar el deal, realizar la adquisición y el objetivo queda cumplido. Normalmente, ese tipo de operaciones les cuesta o nos cuesta ver los retornos, nos cuesta mucho más ver los retornos precisamente por un detalle que normalmente se nos pasa de largo, y es que el objetivo no es el deal. El reto para la compañía realmente nace cuando la compañía está adquirida. A partir de ahí es cuando empieza
todo el trabajo de integración, lo que dicen en los libros, el post-merger integration, la integración tras la adquisición. Es un trabajo que va a requerir, sobre todo cuando son adquisiciones internacionales con distintas culturas, con distintos marcos legislativos, con distintas maneras de hacer las cosas, uso y costumbre, va a requerir mucho tiempo, va a requerir dedicarle recursos y sobre todo va a requerir una planificación. ¿Para qué? Para justificar al final los retornos que no van a venir sola y exclusivamente de la integración contable de las cuentas de la compañía. Muchos de los precios que se pagan al final en una adquisición, los famosos goodwill, el sobreprecio que se paga por la compañía, vienen soportados con un plan de sinergias. Si no conseguimos planificar bien un post-merger integration con una compañía que está a 13.000 kilómetros de distancia, que opera en un entorno totalmente distinto, si no somos capaces de planificar esa integración dentro de nuestro grupo, esas sinergias o no se van a dar o vamos a tardar mucho en ver esos retornos y, por tanto, podremos considerar la operación como fallida. Por lo tanto, hay que tener destinado ya en nuestro plan no solamente el cómo vamos a salir, qué vamos a adquirir, en qué país, sino que además hay que dedicarle tiempo, recursos y a veces mucho dinero y mucha paciencia a la integración de esos equipos, esa nueva compañía dentro del grupo. Y así conseguiremos la sinergia esperada y, por tanto, los retornos que justifican esa inversión, que si no, no tendría ningún sentido. Gracias, Antonio. Yo destacaría de este primer bloque de lo que son los errores o las lecciones aprendidas, un poco por resumir lo que hemos hablado, pues lo que han dicho nuestros ponentes con respecto al análisis, mucho de la oportunidad. No hay que tener miedo a un proceso como este, pero sí analizarlo en profundidad para tomar las decisiones correctas. Hay que involucrar a los equipos locales, es algo fundamental porque están en el pie del terreno y entienden y saben mucho más de lo que ocurre allí en los países de destino. Muy importante el compromiso y la coordinación de los proyectos a través de la dirección financiera y, por supuesto, la planificación y todo ese control que realiza la dirección financiera dentro de los grupos empresariales. El segundo bloque, rápidamente, porque sabemos que vamos mal de tiempo, lo dedicamos al capítulo de riesgos, no porque yo, como sabéis, represento a la compañía Mars, que se dedica a consultoría de riesgos, sino porque entendemos que los directores financieros son responsables de riesgos dentro del área de las empresas, por lo menos de una parte de los riesgos, y lo que hemos hecho es trabajar una especie de mapa de riesgos, priorizándolos y descubriendo aquellos que son más importantes para que cada uno de nuestros ponentes comenten desde su experiencia cómo la dirección financiera puede hacer esos controles de riesgos, ¿no? Y entonces te preguntaría, Antonio, desde el punto de vista de los riesgos financieros y todos los riesgos de crédito, todo lo que va ligado a las finanzas, ¿cómo vosotros veis qué herramientas hay, qué se puede hacer para ayudar a los inversores y exportadores? Pues bueno, la verdad es que en este punto yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que para empresas de vuestro nivel la parte financiera no es la más importante dentro de una internacionalización, porque siempre hay soluciones. Por lo tanto, el problema es elegir aquella solución que es mejor, que es más adecuada o que es más óptima para esa situación, para ese problema. El problema es más comercial, encontrar clientes, la competencia, el mundo regulatorio. Quizás solo cuando las operaciones tienen como destinos países especialmente conflictivos, pues realmente la parte financiera se convierte en imprescindible. En general, claramente es una segunda derivada. Dentro de los riesgos de crédito y riesgos financieros, pues bueno, al final aquí hay un montón de operaciones. Esto no voy a hablar de productos, hay un montón de alternativas desde el mundo de seguros que os dedicáis. Casualidad esta pregunta, por otra parte. En el que hay un montón de seguros para cubrir determinados riesgos. También lo estamos haciendo las entidades financieras, pero sobre todo yo lo que creo es que al final la parte y sobre todo estoy hablando para las empresas medianas y pequeñas, es decir, al final hay soluciones para cualquier planteamiento internacional. Y el análisis es lo mismo, son medios de pagos, garantías, financiación de corto, financiación de largo. Garantías desde fin hasta un project finance, pasando por créditos documentarios. Hay soluciones. La única diferencia es que el sector exterior es un poco especial,
todos los gobiernos lo consideran como parte esencial de su política económica. Y entonces lo que pasa es que las alternativas que tienes en el mercado doméstico se ven complementadas con otras alternativas que generalmente vienen de organismos públicos. En el país de origen, en el caso de España, pues desde CESCE, ICO, COFIDES, el FIEM, etcétera, hay alternativas para poder financiar esto. Organismos multilaterales, en función de cuál sea el destino de la exportación, pues en función de la zona geográfica que estemos, pues puede ser el IFC, el BID, el Banco de Desarrollo de África, el de Asia o del este de Europa. Es decir, hay un montón de alternativas. Incluso hay organismos bilaterales que en función del país de destino o de la cadena de valor también aportan garantías o aportan financiación. Por lo tanto, la solución es una oportunidad, realmente es la oportunidad de tener financiación mucho más diversa, mucha más alternativa a la que realmente tenemos en la financiación doméstica. Lo difícil es conocerlo, pero para eso hay expertos en el mundo de seguros o en el mundo de la banca que os pueden asesorar en este proceso. Yo creo que esa es la parte clave. En cuanto a riesgos financieros, pues básicamente hay dos. El de tipo de interés que se gestiona ya a nivel en la financiación normal y que normalmente se cubre solo parcialmente. Y quizá el riesgo más típico que nace de la internacionalización es el riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio es que en el cual nuevamente hay una playa de productos, desde el seguro de cambio, swaps, etcétera, que no voy a entrar en ello. Simplemente lo que sí es cierto es que en el análisis que haga el director financiero tiene que ver sobre todo cuál es el riesgo y cuánto riesgo quiere asumir. Una vez determinado eso, se buscará la solución mejor. Pero esto es lo importante. Si miramos, por ejemplo, lo que con la actuación del Banco Central Europeo, que está bajando tipos, y con el quantitative easing, etcétera, el tipo de cambio del euro se ha desplomado. Hace 4 o 5 meses, en julio, estaba en 1,36, hoy estaba a 1,23, cerca de 1,24. Es una caída del 9% que se puede llevar cualquier margen comercial. Por lo tanto, simplemente ser consciente de qué riesgos lo tenéis que analizar y determinar qué riesgo queréis asumir y qué riesgo no son asumibles. La fórmula concreta, pues es un poco más complicada que el mercado doméstico, pero es que hay expertos que os pueden asesorar en todo este proceso. O sea que tenemos herramientas de sobra para los riesgos financieros y eso no es un obstáculo para la internalización. Solo un matiz. Quizá fue en la crisis que en el año 2012, evidentemente que hubo tensiones, no todas las garantías de determinadas entidades financieras eran admitidas en determinadas zonas geográficas, etcétera. Pero una vez normalizado el mercado, claramente yo creo que hay que tratarlo, pero es de segunda derivada, no es el primer problema. Alejandro, ¿qué nos dices de los riesgos regulatorios, contractuales, vosotros que estáis mucho en el sector público de países emergentes? Bueno, son dos partes, digamos, ¿no? El riesgo regulatorio, entendido como las decisiones que toman gobiernos, decisiones unilaterales que toman gobiernos y que pueden implicar pues, expropiaciones, nacionalizaciones, derogación de compromisos adquiridos, cambios legislativos, dificultades para la repatriación de dividendos o la repatriación de inversiones. Es decir, eso por un lado. Riesgos contractuales, bueno, entendidos como el incumplimiento por parte del cliente de las condiciones pactadas en un contrato, ¿no? Bien sea... ¿Cómo miráis vosotros los riesgos contractuales? ¿Cómo los miráis cuando vais a hacer...? Es decir, nosotros somos una empresa que no exportamos, somos una empresa que hacemos infraestructuras. Normalmente las infraestructuras las hacemos en países que no tienen infraestructuras y que normalmente son países, pues digamos que peligrosos, entre comillas. Nosotros, para poder competir con las empresas locales, necesitamos convivir con esos riesgos regulatorios como si fuésemos empresas locales, ¿no? Porque si no estamos absolutamente fuera del mercado. Y respecto a los riesgos contractuales, quizás el que más nos afecta es el riesgo de la resolución anticipada del contrato, que puede derivar en la ejecución de las garantías que tenemos que entregar cada vez que firmamos un contrato con un gobierno y también la falta de cobro de la obra en curso, ¿no? Hay instrumentos de cobertura que ofrece CESCE y otras compañías que pueden mitigar esos riesgos, pero en nuestra experiencia particular, esos instrumentos son caros y muy difíciles de conseguir. Caros y muy difíciles de conseguir. ¿Cómo nosotros intentamos minimizar esos riesgos? Pues intentando hacer un análisis previo de los países donde vamos y intentar tener un conocimiento
lo mejor posible para poder evaluar esos riesgos. Intentamos acompañarnos de socios locales que nos puedan guiar. Intentamos firmar contratos que tienen respaldo de organismos multilaterales, que son organismos que puedan financiar y que de alguna manera pues monitorizan la disposición de los fondos que tienen los gobiernos que trabajan con nosotros. En prácticamente todos los casos donde estamos trabajando conseguimos cobrar anticipos a la firma del contrato. Y bueno, ya después de estar implantados hacemos un trabajo duro que está empezando ahora a dar frutos de intentar conseguir riesgo de crédito y riesgo de avales local, para intentar equipararnos a las empresas locales. Otros riesgos que hemos identificado, y sobre todo, como es el caso de la empresa de María, donde tienes empresas locales con muchos empleados, son los riesgos políticos sociales. ¿Cómo os movéis vosotros en ese área, María? Que desde luego no hay que infravalorar la importancia que tiene el entorno laboral cuando sobre todo se trata de una empresa que es intensiva en mano de obra. Y esto es un tema que cuando se está analizando o explorando la posibilidad de adquirir una sociedad o de implantarse en un país, hay que analizarlo con muchísimo detalle, sobre todo porque la legislación laboral suele ser muy local y a veces es menos flexible de lo que uno cree, ¿no? En el caso de Gay Gourmet, cuando se hizo la adquisición en España, yo creo que había en un principio cierta sensación de que las cosas iban a ser más fáciles de lo que realmente fueron, ¿no? Pero bueno, a base de investigar, de darnos contra un muro, pues nos dimos cuenta de que había que aplicar una estrategia laboral que nos encajara a todos y que socialmente fuera aceptable. En este caso, el papel de la dirección financiera fue fundamental. Y yo creo que aquí pudimos aportar mucho porque creamos un modelo de negocio que al final se convirtió como en una especie de caja de herramientas de la que la Dirección de Recursos Humanos podía tirar para conseguir un resultado u otro, ¿no? De modo que en lugar de obcecarse con conseguir una reducción salarial, por ejemplo, hicimos un abanico de propuestas en el cual se podían conseguir idénticos resultados si se llegaba a ellos por vía productividad o vía gestión de tesorería, o podía ser retrasando pagos o adelantando ciertos incentivos o montando un combinado, ¿no?, entre reestructuración de plantilla de más edad o de menos edad. En el caso de Gay Gourmet, cuando adquirió Francia, por ejemplo, se infravaloró totalmente cómo era el entorno laboral y, de hecho, la sociedad en Francia se acabó cerrando. O sea que en definitiva, si se va a adquirir una empresa que sea muy intensiva en mano de obra, yo insisto muchísimo en que hay que tener muy claro lo que se quiere conseguir y sobre todo ser imaginativo a la hora de pensar cómo se pueden llegar a resultados adecuados y cumpliendo con la norma local, porque eso evidentemente hay que cumplirlo, pero aplicando quizás otras herramientas un poco más imaginativas de las habituales. Y por último, los riesgos, digamos, de la implantación, socios locales, financiaciones locales. Antonio, ¿qué nos puedes contar de vuestra experiencia? Bien, hablaremos de los riesgos de los compañeros de viaje en esa fase de implantación. En una empresa tipo como Tecnia, como muchas empresas españolas que deciden salir fuera y deciden salir fuera en vía adquisiciones, una recomendación que siempre se da y que no voy a ser yo el que la vaya a tirar por tierra es tener un socio local que te va a ayudar a entender las relaciones con las instituciones locales. Va a ser el nexo de unión entre la estrategia corporativa y la estrategia de esa filial y puede ayudar incluso en lo que hablábamos antes del proceso de post-merger integration, o sea, la integración que sea mucho más cómoda, la integración y más fácil y más rápida, la integración de la compañía filial con el grupo. Eso es así y es más que recomendable poder tener un buen compañero de viaje, un buen socio local. Pero hay un riesgo en potencia, un riesgo que como no tenga una previsión clara de solucionarse a futuro, a largo plazo, y porque hablamos de inversiones a largo plazo, puede convertirse en un riesgo e incluso en un problema a todos los niveles, a financiación y a otros muchos niveles.
¿Cuál es el origen de este problema? En determinadas legislaciones, incluso aun siendo minoritarios estos socios locales, tienen una capacidad para bloquear decisiones pues, a todos los niveles, principalmente en temas tan cruciales como una posible ampliación de capital, en caso de que se tenga que acudir al socio porque haya problemas en el proyecto, o endeudamiento en la matriz, o bien simplemente un desalineamiento con el socio local en cuanto a la estrategia. ¿Cuál es el papel del CFO? Pues aguas arriba. Nuestra recomendación, si me permitís dar alguna, es tener previsto que a lo largo de toda la vida del proyecto se van a dar problemas, puede haber desalineamiento con el socio y tenemos que tener previstos los mecanismos de salida o bien del socio o bien nuestro para no tener un conflicto en esa inversión. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos que pueden estar previstos? Pues desde separarnos de una legislación, como puede ser una legislación china o una legislación rusa, en la cual el socio local, para determinadas decisiones del Consejo, puede tener una capacidad de bloqueo, pues alejarnos de ese tipo de legislaciones, intentando traernos la inversión a legislaciones más confortables para nosotros, en la cual podamos hacer la coinversión junto con ese socio y a través de ese vehículo pues organizar todo lo que es la estructura societaria, bien teniendo opciones de compra de acceso a un tiempo determinado, una opción de compra para tener el 100% de la compañía, o bien, al contrario, una opción de venta. Es decir, el CFO, aguas arriba, en todo lo que es este proceso de adquisición, tiene que tener previsto y tiene que tener tanto la estrategia de cómo entrar, pero además la estrategia de cómo resolver los problemas societarios que se puedan dar, que, insisto, no siempre tenemos que pensar que en todos los países van a ir a favor del socio extranjero, sino que en muchas legislaciones, en muchos países, la legislación va a favor del socio local, sea mayoritario, sea minoritario. En este caso, nosotros siempre adquirimos en mayoría y tenemos socios minoritarios, y nos podemos encontrar con problemas de bloqueo, problemas de fracaso en los proyectos por bloqueo por el minoritario y por no tener resuelto pues una salida. Gracias, Antonio. Estamos fuera de tiempo ahora. Yo simplemente resumiría este paquete de consejos que nos dan los ponentes, que realmente los problemas de la internalización no son muy distintos de los que nos encontramos todos los días en nuestros negocios. Son algunos más de los que ya tenemos, pero no son muy distintos, y se puede superar con una involucración, con un compromiso de la compañía, con los medios adecuados, con el asesoramiento adecuado y las herramientas que sin duda vamos a necesitar para superar esos obstáculos y esos retos que tiene la dirección financiera en la internacionalización. Por último, si queréis, yo os diría que vamos a despedir la ponencia con un consejo que queráis dar a todos nuestros invitados cuando vayan a internacionalizarse, rápidamente. Bueno, pues yo el único consejo que diría es, bueno, lo he dicho más o menos antes, al final involucraros en los procesos de internacionalización, planificar anticipadamente y, sobre todo, pedir asesoramiento. Es fácil desde el punto de vista financiero encontrar soluciones, lo difícil es coger la óptima, la adecuada para cada situación. Por lo tanto, cuanto más anticipe y más os asesoréis, más fácil será una solución óptima. Bueno, yo creo que, como dijimos antes, la internacionalización es muy dura, es complicada, requiere constancia, requiere tiempo, pero venimos de tiempos muy duros, llevamos muchos años de crisis y la verdad es que hay otros países donde, bueno, pues donde las cosas se hacen pensando que a todos nos va a ir bien. Y la verdad es que superar las barreras y el superar todos los obstáculos que tiene este proceso por delante, pues yo creo que hace mejores a cada uno de nosotros profesionalmente y a nuestras organizaciones. Entonces yo creo que también hay que enfocarlo desde un punto de vista entusiasta y con optimismo, y también animo a todo el mundo a que lo enfoque de esa manera. Yo lo que quiero mencionar es que después de tantos años en eGourmet, viendo cómo funcionan los distintos países, quiero decir que estoy muy orgullosa de estar en la unidad de España. Y
y creo que a nivel internacional tenemos muy poco que envidiar a lo que están haciendo fuera. Entonces, como ejemplo, este año a la unidad de Madrid la ha nombrado la mejor unidad del mundo desde el punto de vista operacional en todo Gay Gourmet. Creo que en España somos capaces de hacer muchísimas cosas y muy bien. Entonces, si me piden un consejo, yo diría que no tuviéramos ningún complejo en salir fuera y repetir lo que hacemos porque yo creo que somos buenos. Por mi parte, por cerrar, comentar que el proceso de expansión internacional no es un proceso fácil. Como consejo, yo recomendaría estar bien asesorado, tanto en origen como en destino. Un buen asesoramiento es fundamental en todos estos procesos de internacionalización, ya sea por exportación, ya sea para vía adquisiciones. Quizá en esta segunda vía algo más por la complejidad que tienen estos procesos. Medir muy bien los costes de todo el proceso y las inversiones que se van a hacer ya a priori, antes incluso de realizar la adquisición, pues a veces, pues como dicen en mi tierra, puede valer más el collar que el perro y al final, por muy bien asesorados que estemos, pues puede no merecer la pena. Y por último, simple y llanamente, paciencia, porque el fruto de estos procesos, para el que vaya a empezar a hacer un proceso de internacionalización, el fruto no suele ser inmediato, no suele ser a corto ni a medio plazo, se suelen dar los retornos a largo plazo y hay que tener cierta paciencia para aguantar ese periodo de tiempo. Gracias, Antonio. Yo creo que ya no tenemos más tiempo. Simplemente pues, recomendarles que aprovechen esta oportunidad de internacionalizarse, que tenemos un país competitivo, sin complejos, estamos bien asesorados, tenemos buenos profesionales, tenemos una gran oportunidad y estoy seguro que con la ayuda de los directores financieros van a superar todos estos retos. Muchas gracias por su atención. Gracias a los ponentes.